Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros la doctora María Cristina Rosas, que es doctora en estudios latinoamericanos y una observadora fiel de lo que está pasando justamente ahora en nuestro país. Gracias, doctora. Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto estar aquí. Pues para empezar, ahora sí que por el principio me gustaría si nos compartes una visión a manera de balance de lo que ha pasado hasta ahora. ¿Cómo ves la situación? Difícil porque tenemos una especie de tregua. Donald Trump pues suspendió la aplicación de aranceles. 45 días parece, ¿verdad? 45 días, pero además tendríamos que estar debatiendo también la legalidad de estas medidas porque él está apelando a una legislación de 1977 que tiene previsto sancionar a los países, pero no tiene previsto aplicar aranceles. Entonces esto ya ha sido cuestionado fuertemente en Estados Unidos, pero al margen de eso, yo creo que hemos visto el resultado del desinterés por parte del gobierno mexicano en temas de política exterior, estamos pagando las consecuencias y la relación más importante que tenemos, que es justamente con Estados Unidos, es donde más claramente se están sintiendo las repercusiones negativas. México pues ha manejado con Estados Unidos una relación muy compleja, pero básicamente se ha centrado en 3 aspectos. Hay muchos más, pero digamos los aspectos torales son comercio, seguridad y migración. Y tradicionalmente estos temas se negociaban por separado, pues precisamente para evitar que un estancamiento en alguno de ellos contaminara al resto de la relación. Lo que acabamos de ver con la propuesta de Trump fue la mezcla, efectivamente, lo cual lo hace muy complejo, genera condicionalidades que no estábamos acostumbrados a ver, ni y ellos mucho tampoco, menos manejar, ni ellos. Es sorprendente ver cómo se está ligando a migración con comercio, cuando son temas que hemos trabajado de manera independiente. Y también la poca preparación de México para lidiar con estos temas, porque creo que se apostó mucho al tema comercial, a que ya teníamos la negociación del TEMEC, que ya pues prácticamente estaríamos llevando el TEMEC a ratificación a los respectivos congresos o parlamento en el caso de Canadá, y como hace unos días también se anunció que Trump ponía fin a los aranceles al aluminio y al acero, pues todo el mundo asumía que estaba todo sobre ruedas. Siendo que Trump es un personaje, hay que reconocerlo, que va a la guerra comercial, que es intransigente, que no escucha razones, que se ha enemistado con sus aliados, por supuesto con sus no aliados como China o Rusia, ya los tiene ganados, pero evidentemente es alguien que hace de la guerra comercial un modus vivendi, es algo que vende y vende bien, para sus constituencies, para la gente que lo apoya. Él está mirando obviamente en un horizonte político la reelección del próximo año y todo esto pues no lo vimos venir, así que creo que estamos padeciendo problemas por no haber previsto las cosas. Me gustaría que ahondaras un poco más en esta no política de Estado, digamos, frente al país más fuerte y es nuestro vecino inmediato, que es Estados Unidos. ¿Por qué no se construyó? Se ha dicho mucho que la mejor política exterior es la política interior. Bueno, yo estoy de acuerdo en que si tienes en orden tu casa, puedes proyectar de mejor manera tus intereses en el mundo, pero tienes que construir política exterior. Es decir, esta no se crea en automático por hacer política interna. No vamos a tener política exterior únicamente porque nos preocupamos por hacer una Guardia Nacional. La política exterior se tiene que crear, se tiene que actualizar, se tiene que modernizar, se tiene que construir. Y esa parte no la hemos hecho. Una revisión rápida al Plan Nacional de Desarrollo pues revela que el mundo prácticamente no existe para México. Se hace una mención somera de Estados Unidos, una mención somera de América Latina, sobre todo de América Central, con esta idea que se tenía de financiar proyectos de desarrollo para mitigar las presiones migratorias. No estaba mal eso, pero pues ahora va a ser muy difícil llevarlo a la práctica. Pero a mí me sorprenden las omisiones, ya no tanto las omisiones de África. África jamás ha existido para nuestra política exterior, pero Europa, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó Asia? ¿Dónde quedó China? ¿Dónde quedó Asia-Pacífico? El año pasado, por ejemplo, México fue el primer país en ratificar el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación, y sin embargo en el Plan Nacional de Desarrollo no aparece. Entonces, ignorar al mundo
nos está cerrando oportunidades y puertas. El presidente López Obrador no asistió en enero a la cumbre de Davos, que es un foro mundial importante. Era importante que él fuera, porque ahí se dan cita jefes de Estado, también líderes de empresas, inversionistas. México acababa de dar marcha atrás al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también México está proponiendo una reestructuración de Pemex basada únicamente en el tema de refinación, que es el financieramente menos atractivo. No ha hecho atractivo el tema de explotación o exploración, que es lo que quiere la inversión extranjera. Y por eso han calificado tan mal a Pemex. Entonces era importante que López Obrador fuera a Davos a explicarle de viva voz a los empresarios en un face-to-face, cara a cara, su plan de gobierno, cosa que no hizo. Ahora sabemos que a fin de mes tenemos la cumbre del G20 en Osaka y que López Obrador no va a ir, tendría que ir. Sería una oportunidad. El mejor momento para ir. No solo para tener el face-to-face con Trump, es necesario, no se ha reunido con nadie, es el único presidente que en los primeros meses de su gobierno no ha viajado al exterior, es impresionante. Lo comparamos con Fox, que fue el polo opuesto, se la pasaba viajando, o lo comparamos con Calderón o con Peña Nieto, pero realmente López Obrador no ha hecho ningún viaje, ni parece que tenga planes de viajar al exterior. Entonces, el encerrarnos tanto también nos cierra oportunidades, posibilidades de negocios, posibilidades de alianzas, contrapesos a Estados Unidos. No estamos usando la red de tratados de libre comercio que tenemos, que es una de las más vastas del mundo. Pero es necesario viajar, yo pregunto, para tener trato, por ejemplo, con países como China, como Rusia, con la Unión Europea. Se puede viajar y se les puede invitar. Y por supuesto, muchos dirán, es que López Obrador se ha reunido con embajadores, se ha reunido con empresarios, con figuras políticas prominentes de esos países que han estado de visita en México. No es suficiente, no es suficiente. Siempre el tacto político, el face to face, marca la diferencia. Es una forma de decirle al mundo, me importas. Si hay un face to face entre el presidente López Obrador y el presidente Putin, es una forma de decirle a Rusia, me importas, quiero tener tratos contigo. Lo mismo va para China, lo mismo va para la Unión Europea, lo mismo va para los países centroamericanos, caribeños o sudamericanos. Bueno, te pregunto, ¿qué pasaría si no va López Obrador al G20? No tiene pensado ir. Todos le estamos pidiendo que vaya, todos los que conocemos de temas de política exterior. ¿Qué consecuencias? Bueno, pues no habrá diálogo directo con Trump. A mí no me gusta esto de las cartitas, yo creo que es mucho más importante tener un encuentro. Si quieres un encuentro donde no haya medios de comunicación, pero donde hablen ellos y diriman las cosas, pongan las cartas en la mesa, ok, y a lo mejor después pueden tener una conferencia de prensa. Pero es muy importante el trato personal, eso se ha perdido. Y con un personaje como Trump, que yo creo que le importa mucho eso, ¿no? Exactamente, eso es importante, es una persona acostumbrada a intimidar, entonces yo creo que él tiene hasta la curiosidad, el morbo de ver qué tanto nos puede intimidar en un face to face. Exactamente, tenemos que ir a un corte y volvemos contigo. Les recuerdo que estamos con la doctora María Cristina Rosas y estamos hablando justamente de la relación México-Estados Unidos. María Cristina, entonces el balance que se ha estado dando en los medios no es suficientemente claro para marcar realmente las cosas que nos falta hacer, las cosas que ganaron, digamos, no sé si Estados Unidos, porque a esas alturas ya no sé, o el presidente Trump nada más. ¿Cómo queda la balanza, digamos? Trump ha dicho que vamos a comprar grandes cantidades de grano. ¿Ese es parte de un acuerdo no puesto sobre la mesa o es otra cosa? El año pasado, cuando estaba por concluir la negociación del TEMEC, se puso muy ruda la parte estadounidense. Se trabó la negociación y entonces Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, su equipo, soltaron como, me imagino, estrategia negociadora que México iba a empezar a comprarle granos a Brasil y Argentina, que son graneros del mundo. Está muy bien. En ese momento se destrabó la negociación porque entraron en pánico
los productores de granos de Estados Unidos. México les representa un mercado millonario. El año pasado México superó a Japón en la compra de maíz a Estados Unidos. Y además el maíz no es un grano que compre cualquier país en esas cantidades. No, exacto, es cultural, somos los hijos del maíz y lo tenemos que importar. Bueno, al margen de este tema que es hasta de soberanía alimentaria, lo cierto es que México representa un mercado de millones de dólares para los agricultores estadounidenses y sí había cierta preocupación de que México cambiara de proveedor. Entonces, esto se puso sobre la mesa y México se compromete a seguir siendo un feliz y fiel comprador de granos básicos a Estados Unidos. Eso no impediría que tuviéramos otra perspectiva para adquirir granos en otras partes tampoco. No, deberíamos explorar esa iniciativa por estrategia con Brasil, comercial y política. Tal vez va a ser difícil, pero con Argentina sería muy plausible hacer una negociación. Argentina es un gran productor de granos básicos, de frijol y demás, entonces podría ser una opción viable, nos generaría también un poco de oxígeno en el tema del comercio agrícola en granos básicos con Estados Unidos. Exactamente, entonces, ¿compartes el balance que se ha hecho en la prensa en general? Bueno, es irregular lo que se dice, ¿no? Es poco lo que se dice, pero creo que Trump nos ha llevado siempre a donde nos quiere tener. Así pasó en el TEMEC se negoció con los temas y las prioridades que marcó la administración Trump. Así pasó ahora. Trump nos está convirtiendo en tercer país seguro, está recorriendo, digamos, la frontera en temas migratorios. Ahora nosotros vamos a procesar las solicitudes migratorias para Estados Unidos. Ya no necesita muro. No, ya lo recorrió al Suchiate. Sí. Y aquí quiero decir que otra vez se ve el costo de no dar prioridad a los temas de política exterior. Si nos fijamos con cuidado, Centroamérica estuvo ausente en este debate, nos dejó morir solos. ¿Sí? Jimmy Morales no habló, el nuevo presidente de El Salvador no habló, Honduras no habló. La prensa de esos países dice que ahora México será el purgatorio. Ellos ya entendieron que se recorrió obviamente la frontera para temas migratorios al Suchiate, pero ellos debieron haber negociado con México ciertas condiciones para que México no tuviera que cargar con todo el paquete solito, ¿sí? Y creo que este es el costo de no dar prioridad a política exterior. ¿Qué han de haber dicho los centroamericanos? A México no le importa política exterior, que lo resuelva solo, ¿no? Seguramente. Y seguramente ese fue el razonamiento. Y ahora estamos en una situación verdaderamente dramática, emplazando a la Guardia Nacional como una policía migratoria cuando Guardia Nacional no se creó para eso, se creó para lidiar con problemas de seguridad pública. Y bueno, ahora va a tener que hacer otra chamba. ¿Quién va a cuidar la seguridad pública? ¿Quién va a combatir la delincuencia organizada? ¿Quién sabe? Entonces estamos ante serios problemas. Bueno, comercialmente no nos fue bien, digamos, en esta negociación. No, porque es una suspensión temporal y yo creo que lo más gordo es, lo voy a decir, que no sabemos si se va a ratificar el TEMEC en el Congreso de Estados Unidos. De hecho, en Canadá ahorita ni siquiera hay fecha para ponerlo a consideración del Parlamento. Además, en el otoño tienen elecciones para elegir al sucesor de Justin Trudeau, a ver si se reelige, pero su popularidad anda en el 30%, anda por los suelos. Y en el caso nuestro, entiendo que el presidente López Obrador mandó al Senado el tratado para su estudio y ratificación, pero pues francamente no tiene caso que se discuta ahora si va a quedar completamente fuera de la agenda del Congreso estadounidense. Parte del problema estriba en que en la Cámara de Representantes dominan los demócratas y los demócratas no van a votar a favor del TEMEC porque estarían dándole una victoria en automático a Donald Trump y todo el mundo está pensando en el proceso electoral del próximo año. Entonces el TEMEC va a ser rehén de este proceso electoral. Tú hablabas de 3 temas o 3 puntos importantes en la relación México-Estados Unidos. Uno es el comercio, otro es la seguridad y el otro es la migración. ¿Tenemos una política migratoria? Ay, no, claramente no. No, tenemos una creciente demanda de refugio, de asilo, tenemos una cantidad impresionante de migrantes de Centroamérica, de Sudamérica y de África también. De África, claro. Es muy interesante esto. Y bueno, hemos visto que las solicitudes de ingreso a nuestro país o a Estados Unidos nos tienen rebasados. Hay que echar un vistazo a Tijuana,
Ahí, por ejemplo, se quedaron los haitianos, ¿sí?, que pretendían ingresar a Estados Unidos. Antes Estados Unidos los recibía, dejó de recibirlos, y pues ya tenemos una pequeña Haití ahí en Tijuana, en condiciones bastante precarias. Y estoy hablando de haitianos, pero lo mismo podría decir de otras minorías. De cubanos también hay los Tijuana, cubanos, muchos. por ejemplo, los hondureños, los salvadoreños, en fin, tenemos una situación delicada. Yo creo que ahora pues somos más conscientes de que están por todas partes. Yo he visto incluso en la delegación Cuauhtémoc migrantes hondureños, ¿no?, solicitando ayuda y solidaridad de la gente. Entonces, estamos viendo situaciones que revelan que no hay política migratoria. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque ya hay un flujo importante de personas que están aquí. El ABC, lo mínimo que tendríamos que hacer. Bueno, yo creo que la idea esta de hacer un plan de desarrollo para América Central no es mala. De hecho, ¿Pero es posible? Es posible, pero tenemos que ser realistas. No va a dar resultados en el corto plazo. Trump quiere resultados ya porque se quiere reelegir y tiene que decirle al electorado, miren los resultados de mis políticas, aquí está, aquí está, aquí está. Y el plan de López Obrador va a dar resultados en el mediano y largo plazos. No está mal, yo creo que hay que hacerlo. De hecho, una recomendación que yo haría es no dejar de hacerlo, o sea, seguirlo haciendo mientras vamos articulando una política migratoria y vamos negociando con los centroamericanos. Urge una cumbre con los presidentes de Centroamérica para tratar este tema y empezar a deslindar responsabilidades. Porque para México sensibilizarlos no también, puede, claro. exacto, México no puede cargar con todo el trabajo. Y esta no es la primera vez que nos pasa, nos está pasando en migración, pero antes nos pasó con el Plan Puebla-Panamá y la iniciativa mesoamericana, que no terminaron de funcionar porque ellos esperaban, los centroamericanos, que México pusiera todo el dinero y fuera el líder de todos los proyectos de infraestructura, y sabes que así no es, todos tienen que aportar. El que tenga más recursos obviamente aportará una proporción mayor, pero no es solo tarea de México, tiene que haber corresponsabilidad. Es lo mismo que le pedimos a Estados Unidos. Tenemos que negociar con los centroamericanos, hacer una cumbre sobre asuntos migratorios y otra con Estados Unidos para ver qué apoyos nos va a brindar para procesar las solicitudes de migración que se van a procesar en México. Así es, que ya estás en ese carril. Tenemos que ir otra vez a un corte y estamos contigo. Les recuerdo que estamos con la doctora María Cristina Rosas para hacer un pequeño balance en este espacio sobre lo que pasa en la relación México-Estados Unidos. Hay un tema que me da vueltas en la cabeza y es que, en efecto, no hay una propuesta, no hay una política de relaciones exteriores de México, pero esto es a partir de ahora o hemos venido arrastrando muchos errores de otras políticas o ausencia de políticas internacionales de México. Bueno, yo creo que política exterior ha sido tratado como un tema residual por buena parte de los gobiernos más recientes. Hablo del de Fox, hablo del de Calderón. Calderón no quería viajar, ¿no?, muy parecido al gobierno actual. Pero eventualmente se interesó en los temas de medio ambiente y calentamiento global y ahí tuvo un liderazgo México. Fue el único tema que le gustó, pero bueno, al menos tuvimos el enfoque en ese tópico. Con Peña Nieto se intentó rehacer mucho de las relaciones internacionales de México. Fue difícil. Yo recuerdo que uno de los puntos más álgidos era Venezuela. Nos tocó el deceso de Hugo Chávez. Peña Nieto viajó al funeral, fue un funeral de Estado y demás, y tratamos de arreglar las cosas. Y se trató un poco de enderezar el barco en política exterior, sin que sea el tema prioritario de las relaciones de México. En general creo que se le da más prioridad a lo económico por encima de lo político, y yo creo que lo político es fundamental porque es lo que precisamente te da las bases para obtener del mundo lo que necesitas, lo que quieres. No puedes obtenerlo todo, pero necesitas el bagaje político y necesitas la negociación política. Pero definitivamente en este gobierno se vino abajo, ¿sí? Hay un desinterés total. Se asume la política exterior como un gasto. Entonces, cuando vimos la miscelánea fiscal el año pasado, vimos unos recortes brutales, no solo a política exterior en general, sino especialmente a consulados. Entonces, ahí nos salta mucho un tema de protección de mexicanos en el exterior. Claro. ¿Cómo los vamos a proteger si les quitaste 75% del presupuesto a los consulados? Y bueno,
Ha habido también mucha lentitud para, por ejemplo, decidir ciertos nombramientos diplomáticos, hay nombramientos políticos, como se estila en nuestro país, y el idioma pesa, ¿no? Se hacen nombramientos políticos de ciertos funcionarios porque no hablan idiomas, entonces los mandan a países hispanoparlantes y demás. Pero bueno, al final del día lo que tenemos es un descuido total de las relaciones internacionales. ¿Es residual el interés? Es residual. Debe ser muy difícil para Marcelo Ebrard ser canciller cuando no hay una chispa de interés por parte del gobierno en turno en los temas de política exterior. A menos que se suscite una crisis como la que acabamos de tener. Ahí sí le dicen, a ver, canciller, corre a arreglar, a enderezar el barco y arreglar las cosas. Ahí sí, pero la política exterior no solo es para tiempos de crisis. En tiempos de no crisis nos tenemos que preparar para las crisis que vienen. Por eso tenemos necesidad de articular una política internacional. ¿Pero es posible articular una política internacional frente a un personaje como Donald Trump? Porque se salta todos los protocolos de su propio país, ¿no? Banqueros, empresarios, comerciantes de organismos internacionales. Estaban haciendo lobby en Washington todos los días, a todas horas, para que no pasara nada. Yo creo que el factor Trump, que no es el único caso a nivel de gobernantes en el mundo que observamos, vemos a un Bolsonaro en Brasil despotricando contra la ONU, contra el multilateralismo, contra el Mercosur, vemos tendencias similares de parte de otros gobiernos en otras partes del mundo. Esto pues habla de un creciente desinterés en torno a los acontecimientos mundiales. La Unión Europea, por ejemplo, nosotros logramos negociar, a pesar de la crisis que tiene la Unión Europea por el Brexit, logramos negociar en abril del año pasado, el Tratado de Libre Comercio, Concertación Política y Cooperación que teníamos con ellos, y ellos aceptaron la renegociación. O sea, a pesar del tema Brexit, que los tiene realmente ensimismados en su crisis, logramos arrancarles la renegociación. Eso fue muy bueno, eso habla de que México pesa, de que México representa interés para otros países, para otras potencias, y hay que sacarle jugo a eso. Pero realmente creo que no estamos jugando las cartas que deberíamos. Y hace un rato me preguntabas lo del G20. Lo del G20 sería importante para intentar hablar con Trump, pero G20 no es solo Trump. Al G20 va China, va Japón, va la Unión Europea, va Argentina, va Brasil, van las 20 economías más importantes del planeta, y sería importante que el presidente López Obrador hablara con los líderes de estas naciones para explicarles su plan económico y demás y tranquilizar a los mercados. Porque así como vemos a Trump, es tan impredecible. Y ya vio que nos puede torcer el brazo con una amenaza de aranceles que ni siquiera sabemos si es legal. Parece que no es legal. No, ni en el tratado era legal. No está previsto. Entonces, si así es de impredecible, deberíamos estar jugando ya otras cartas, acercándonos a otros gobiernos, pues para tener un poco de oxígeno en estas condiciones. O bajar la tensión. ¿China sería importante factor? ¿Otro país? Sí, en el TEMEC que se negoció entre México, Estados Unidos y Canadá, hay una cláusula que establece que si el TEMEC ya estuviera en vigor y México o Canadá quisiera negociar un tratado comercial con China, Estados Unidos se puede retirar del TEMEC. Fíjate, o sea que sí pesa, sí les pesaría. El TEMEC fue pensado contra China. Entonces, si no tenemos buena relación, podríamos voltear justamente hacia esa zona que les molestaría. Exactamente. ¿Qué otras cosas podríamos hacer o tendríamos que hacer más bien de manera urgente? Reactivar la red de tratados de libre comercio que tenemos con el mundo. Tenemos, bueno, ya renegociamos con Europa, ya tenemos el TPP. Tenemos tratados con los países centroamericanos, Triángulo del Norte, que ahorita pues sería un buen momento para decirle, chicos, nos vamos a sentar a hablar de comercio y migración. También tenemos tratados con otras naciones latinoamericanas. Tenemos con Colombia, tenemos con Perú, tenemos con Uruguay. No hemos podido tener con Mercosur por el factor Brasil. La relación Brasil-México siempre ha sido conflictiva y ha impedido muchas alianzas en América Latina. Pero con los que tenemos buena relación, Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú, son países con los que podemos trabajar. Por supuesto está el factor Venezuela y buena parte de la Alianza del Pacífico pues es anti-Maduro, pero yo creo que sería buen momento de que México empiece a trabajar las relaciones con América Latina. Bueno, ahora que mencionas Venezuela, finalmente sí hay
una visión, una propuesta del gobierno mexicano respecto a Venezuela, ¿no? Le da el beneficio de la duda. Le da el beneficio de la duda, pero no me parecería tan malo, y por ahí escuché, que en el fondo había la idea de que, bueno, Maduro está aislado, Maduro no tiene interlocución. A Guaidó tampoco le ha funcionado muy bien la cosa, porque aunque muchos pues se pronunciaron a favor de él, como que se ha ido debilitando. Hasta el propio Trump ya como que no dice, sí, como pues, que dijo, no, lo no, reconoce mejor tanto, no, ¿verdad? siempre no. Entonces, creo que esta es una coyuntura favorable para que México pudiera ser un país importante en la negociación de la transición política en Venezuela. Maduro aceptaría una mediación de México, no aceptaría una mediación de nadie más, ¿sí? Ni de Chile, ni de Brasil. Bueno, Brasil quiere que se vaya y que llegue Guaidó. Entonces México podría ser el interlocutor, el que lograría negociar una transición pacífica en Venezuela, que todos queremos que así sea. Y si quieres mi opinión, en Venezuela creo que los dos se tienen que ir, Maduro y Guaidó. Tendríamos que pensar en una tercera persona, porque ellos dos lo único que han hecho es polarizar a la población. Entonces habría que pensar en una tercera figura. Eso ya no le toca a México, eso le toca a los venezolanos. Pero la transición creo que se podría negociar, y creo que Maduro sí escucharía a México como portavoz, como facilitador, como mediador. Y los otros países interesados como China y Rusia otra vez, ¿no? Y en América Latina creo que Uruguay está interesado, porque tiene problemas con Brasil, está más plegado a la postura de México de buscar una transición y tener cierto protagonismo. Oye, pues muchísimas gracias por habernos compartido tus certezas, tu conocimiento a propósito de este tema realmente difícil, pero también hasta ahora, como estamos viendo las cosas, realmente urgente. Claro, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes, los esperamos aquí el próximo lunes a las 9 de la noche en Debate 22, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que imaginamos.